Mateo 7, 21. Vamos a meditar desde el 21 hasta el 29 y vamos a desgranar esta porción para provecho de nuestro espíritu. En una época donde se vive rodeado de tantas opciones a seguir, donde las ofertas son casi interminables acerca de cada aspecto de la vida, hemos experimentado cambios como nunca antes en la forma que los cristianos se conducen en sus vidas diarias. Podemos ver cómo es ridícula la manera en que muchos de los profesantes de la fe cristiana han optado vivir. Personas sin compromiso espiritual, solamente con vidas superficiales que pretenden mostrar una cara ante las congregaciones, pero que por dentro sus corazones están llenos de los afanes de este mundo y procuran con mucho esfuerzo el congraciarse con el mundo, no solo en sus vidas privadas, sino en muchos casos dentro de la forma de conducirse dentro de la iglesia. La forma de organizar a una congregación, la dirección de los servicios, el estilo de música, el vago contenido bíblico de los sermones, las actividades que pretenden únicamente entretener a los miembros y ganar a otros por medio de la simpatía a lo trivial, formando clubes de amigos en lugar de ser congregaciones de cristianos dispuestos a sufrir con tal de presentar la palabra de Dios tal y como Él manda. Pero en todos los tiempos ha existido gente que engaña a otros y a sí mismos acerca de su relación con Jesucristo y su compromiso a seguirle con fidelidad. Personas que no han experimentado el nuevo nacimiento, pero que se presentan ante todos como siervos fieles a Jesús. Jesús habló sobre este tema cuando empezaba su ministerio. En los siguientes 35 minutos vamos a platicar acerca de esto. Y ustedes ya tienen abiertas sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 7, 21 al 29. Ya lo leímos y conforme vamos avanzando, vamos a ir repitiendo la lectura. Hermanos, hoy veremos 3 bases falsas que la gente tiene para creer en su salvación, para que evaluemos nuestra vida cristiana a la luz de la Biblia y no de las tendencias modernas comunes. Esas 3 bases son, primero, del capítulo 7, 21 al 22 vamos a ver el esfuerzo humano. El 23 vamos a ver la santidad humana y del 24 al 27 creencias humanas. Vamos a repetirlo. Primero, el esfuerzo humano. Segundo, la santidad humana y tercero, creencias humanas. El libro de Mateo, donde ustedes acaban de abrir sus Biblias, fue escrito con el propósito inicial, propósito original de convencer, de demostrar, de probar al pueblo judío que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. El capítulo 7 es la parte final del Sermón del Monte. Es una sección donde Jesús declara verdades acerca del reino de los cielos y el verso 21, donde vamos a empezar en adelante, es la aplicación del Evangelio, que es el contenido, son las bases del Evangelio que Él está dando en todo el capítulo 7. Aquí encontramos 2 divisiones existentes entre todos los seres humanos. Todos los seres humanos se dividen en 2 clases. Los que se salvan y los que no se salvan. Así es como Dios nos ve. Hay 2 puertas, hay 2 caminos, hay 2 destinos. Jesús separa el vosotros de los lobos, los perros y los cerdos. Esas son las palabras que Jesús usa para describir a aquellos que no se salvan, aquellos que rechazan, aquellos que amenazan a la iglesia. El versículo en adelante es la parte final del final, no solamente del capítulo, sino que nos habla el desenlace final también de la historia humana. Un capítulo muy duro, muy fuerte de asimilar para muchos. Aquí Jesús establece que al final de los tiempos no bastará con decir que se es, sino que habrá que llenar requisitos que van más allá de las demostraciones superficiales.
un mensaje original para judíos, pero con aplicaciones profundas para toda la iglesia de todos los tiempos. Aquí es cuando Jesús establece que muchos irán al castigo eterno, aun cuando parecía que eran seguidores suyos. En primer lugar, el esfuerzo humano. ¿Quiere decir que no hay que esforzarse en la vida cristiana? Leamos, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya entramos al primer versículo de este pasaje. El 21 dice, hay una declaración ahí muy fuerte de parte de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. Desde hace algunos años se ha vuelto común en muchas iglesias donde el predicador le pide a la gente que levante la mano y que declare que ya son salvos después del mensaje. Esto es muy peligroso, porque nosotros no debemos basar nuestra salvación en un momento y en una decisión que tomamos en algún día. ¿Por qué? Por muchas razones, por muchas razones. En primer lugar, muchos predicadores ahora suelen manipular las emociones de las personas y los mueven a tomar una decisión, pero fue por emoción. Fue por emoción. Los hacen llorar, los hacen ponerse tristes, los hacen ponerse alegres, y cuando ya los tienen bien envueltos psicológicamente, les dicen, levanta tu mano y entrégate a Cristo. Y no le predican el evangelio como debe ser, sino que le enseñan un evangelio livianito, falso, una leche adulterada. Estos cristianos que se producen en ese tipo de sermones, en ese tipo de mensajes, no pueden ser cristianos legítimos, porque no han entendido qué es el evangelio propiamente dicho, sino que se les han predicado falsas esperanzas y se les han dado conceptos que no pertenecen al evangelio. Por ejemplo, la frase famosa que dice, si tú aceptas a Jesucristo, todos tus problemas van a ser solucionados. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y lo podemos ver en los cristianos del primer siglo. Ellos empezaban a sufrir en el momento que declaraban que Jesucristo era el Mesías. Los comenzaban a perseguir. Tenemos el ejemplo de Esteban. Fue apedreado inmediatamente después de declarar que en Jesucristo se cumplían las profecías del Antiguo Testamento. No todos los que creen ser salvos se salvarán. Este es uno de los principios que declara este versículo. No todos los que creen ser salvos se salvarán. ¿Por qué? Porque les enseñaron un mal evangelio, en primer lugar. La música, ahora en las iglesias, pone sentimental a la gente. No es malo. Aquí lo incorrecto es basar en una melodía mi decisión, en un efecto musical, en una secuencia de acordes. Que yo me puse sentimental también por el músico. Y entonces por eso levanté la mano. Dios no quiere esa clase de decisiones por emoción. Hay otra declaración en este versículo importante para el evangelio. Dice, podemos decir que Jesús es Señor, pero no obedecerle como Señor. En mi país, en Guatemala, se usa mucho aquel refrán que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Creo que es un dicho latino. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo decir muchas cosas acerca de Jesús, pero que yo esté viviendo una vida gobernada por su voluntad, eso es una cosa muy diferente. Hay otro principio aquí especial en el 21, dice que existe el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir reino de los cielos acá? Para los judíos era muy familiar ese concepto, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de Abraham, de los patriarcas, cuando fue la conquista en la tierra, cuando David estaba en sus últimos años, Dios le promete que iba a haber un rey que gobernaría para siempre. Y ese era el Mesías. Y a David le promete que a través de su descendencia iba a venir. Por eso es que aquel ciego, cuando escucha que Jesús iba pasando, le dice, Jesús, hijo de David.
Ahí Él le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el cumplimiento de la profecía y de la promesa que se le dio a David. Entonces los judíos estaban esperando el reino de los cielos con el Mesías. Pero ellos tenían un concepto bastante erróneo en aquel tiempo de lo que iba a ser el reino. Ellos creían que el reino político, el gobierno político del Mesías iba a empezar en ese momento, y por eso esperaban que Jesús se hiciera rey y que sacara a los romanos y que comenzara el gobierno de Israel, así como lo habían tenido en el tiempo de David. Pero Jesús no vino a eso en su primera venida. En su primera venida Jesús lo que vino a hacer es a entregar su vida en sacrificio para salvar a los que habían de ser salvos. Estamos esperando el reino de Jesús, el reino en el que Él va a gobernar todavía. No era en aquel tiempo. Por eso los judíos rechazaron a Jesús, porque vieron que en Él no se iba a cumplir lo que ellos querían, porque ellos estaban entendiendo mal la profecía. Ellos creían que el reino de Cristo venía de una vez, políticamente hablando. Por eso le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Ellos no podían entender, no podían concebir en sus mentes que el Mesías estuviera siendo humillado de esa manera y se burlaban de Él. Pero existe el reino de los cielos, y el reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Se ha acercado, pero en cierta manera tenemos el reino de los cielos que se presenta en tres maneras. En primer lugar, Dios reina sobre el mundo en su naturaleza. Estamos vivos porque Él quiere, porque Él así lo ha establecido. Y todas las normas y las leyes de la naturaleza corren porque Él así lo quiere. Y Él gobierna en ese sentido. Y el reino de los cielos se manifiesta también en el momento que el Mesías viene, muere por nuestros pecados y nos hace parte de su reino, espiritualmente hablando, aunque seguimos en este mundo que está siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Y en tercer lugar, el reino de los cielos todavía no se ha manifestado en el sentido político, en el sentido de un gobierno físico. Pero nosotros sabemos que un día Él va a venir, va a haber una segunda venida, Él va a gobernar y entonces toda rodilla se doblará ante el Señor Jesús. Repitamos el 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, ustedes que me están viendo aquí, ahí habían personas comunes del pueblo y habían dirigentes religiosos, y la religión y la política estaban juntas en aquel tiempo. Y bueno, y estaban también algunos soldados, me imagino que cuando miraban un grupo de gente, los soldados romanos llegaban a ver ahí qué pasaba, ¿verdad? Que no se vayan a salir del orden. Había mucha gente escuchándole, y Jesús declara, no todos los que digan que yo soy Señor van a entrar en el reino de los cielos. No todos van a ser salvos. Y es algo que debemos tener bien presente en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Jesús no vino para salvarlos a todos. No vino para salvarlos a todos, porque a Judas no lo salvó. Si Jesús quisiera salvar a todos, salvaría a todo el mundo y no existiría en el libro del Apocalipsis aquella frase donde dice que todos los que seguían a la bestia fueron lanzados al lago de fuego. Esos no van a ser salvos. Jesús está declarando aquí que no todos se salvarán, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hay un texto que dice que la voluntad de Dios es de que conozcamos a Él, pero a Jesucristo también, y que le aceptemos a Jesucristo como a Dios. Esa es la voluntad, es lo primero, pero nadie puede venir a entender eso si Dios no así lo quiere. Así que por la voluntad de Dios nosotros creemos lo que creemos y hemos experimentado un nuevo nacimiento. Y estamos dentro de su voluntad. Aunque no somos perfectos, Dios hace su voluntad en nosotros a través de su Espíritu y del sacrificio de Cristo. El 22.
Pasemos al 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta es una pregunta retórica. Y es una pregunta que requiere una respuesta positiva porque se está preguntando negativamente. Ahí hay un no. No hicimos esto, no hicimos aquello. Es como cuando usted le dice a su hijo, no te dije que hicieras tu tarea. No te dije. Entonces eso requiere un sí. Es obvio. Y estos hombres aquí le están diciendo a Jesús, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. A Jesús nadie lo puede manipular. A Jesús nadie le puede hacer preguntas retóricas. Él sabe la respuesta antes que nosotros le preguntemos. Él conoce los corazones. El libro de Juan menciona aquella ocasión en que Jesucristo hizo muchos milagros y dice que muchos creyeron en Él. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque Jesús conoce los corazones. David dice en uno de los salmos, Señor, tú me has examinado y tú conoces mis pensamientos hasta lo más profundo. ¿A quién se refiere ahí David? A Jehová, oh Jehová, dice. Y el Evangelio de Juan dice que Jesús conoce el pensamiento de la gente. Está comparando a Jehová con Jesús. Jesús quiere decir Jehová es salvación. Jesús es Jehová, es parte de la Trinidad. Y aquí tenemos a Jesús sentado en el trono de Dios, condenando gente que dice ser cristianos, que dice que hicieron milagros, que hicieron esto, que hicieron el otro y que hicieron todo lo que dicen. Ahora vemos en la televisión, en la radio, podemos escuchar, podemos ver campañas de sanidades, que los demonios que son echados fuera, que sanan a muchos, y esto no se puede comprobar, no se puede comprobar. Han ido algunos investigadores no cristianos a ver estos movimientos carismáticos y no han obtenido una respuesta positiva acerca de esas sanidades. Charlatanes, mentirosos, manipuladores, que arrastran multitudes, ¿para qué? Porque el Dios de ellos es el vientre. ¿Saben qué quiere decir eso? El Dios de ellos es el vientre. Solo trabajan para llenarse la barriga. Quieren exprimir a la gente para adentro, para comer, para llenarse. Son avaros. Les interesa solo la plata. Esta gente es la que está delante de Jesús, aquí, en aquel día. Cuando Jesús dice en aquel día, se está refiriendo al día del juicio. El activismo religioso no salva. Predicar, hacer exorcismos, milagros, eso no salvó a esta gente. Ellos están reclamando delante de Dios, nosotros hicimos. ¿No te diste cuenta? Pero Jesús no comienza a discutir con ellos. Jesús no les da la chance de decir, bueno, dialoguemos, tal vez podemos negociar que ustedes entren. No, dice, yo no los conozco a ustedes. Nunca los conocí. Palabras duras, palabras fuertes, dolorosas. Y lo más doloroso es que en aquel momento ya no hay vuelta atrás. En aquel momento ya no hay oportunidad. Jesús no dice aquí, bueno, me vas a esperar 10 años en el purgatorio y luego de eso vamos a platicar. No existe el purgatorio en la iglesia, en la Biblia. No existe. Satanás inventó el concepto del purgatorio para que usted y yo seamos atenidos y creamos que rezándonos un novenario nos van a sacar. La salvación es responsabilidad personal. Nadie puede hacer que tú seas salvo. Predicarte el evangelio, es todo.
Pero con mucho que yo predique, si el Espíritu Santo no toca a una persona, no existe la salvación, la regeneración en una persona. Es el Espíritu Santo el que escoge y el que salva. Y el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, va a ser el que va a estar ahí en el trono, dando testimonio. Ese yo no lo conozco, yo no sé quién es. Como dicen en una fiesta, ¿verdad? Te invitaron a la recepción. Ahí van todos y llevan el ticket para entrar. Si usted no trae el ticket, gorrón seguro. Seguro. Quiere pasar y no lo están invitando. Así va a ser en este día. Tú no entras. No te conozco. Puedes reclamar lo que quieras, pero no te conozco. En nuestras iglesias existen personas que piensan que se van a salvar porque están haciendo muchas cosas en la congregación. Yo soy salvo porque hago esto. Yo soy salvo porque hago aquello. Yo ayuno, yo hago vigilias, yo oro mucho. En Efesios dice, por gracia sois salvos. Solo la gracia de Dios nos hace salvos. Esa compasión, esa lástima, esa bondad de Dios hacia nosotros es lo que nos hace salvos, porque nadie de nosotros ha merecido que Dios ponga sus ojos en nosotros para hacernos entender la verdad y que nosotros digamos, yo creo. Esa es la gracia de Dios. Así que si estamos basando nuestra salvación en el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, estamos equivocados. Jesús lo declaró aquí. Lucas 10:20 dice, alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si el nombre de usted fue escrito en el libro de la vida, esa es la razón más grande para que usted tenga gozo y que usted tenga paz, que usted tenga alegría. Los discípulos venían de echar fuera demonios, venían de hacer muchas cosas, milagros, sanidades. Y venían ahí todos eufóricos a contarle a Jesús lo que había pasado. Pero Jesús le dice, no se alegren tanto por eso. Eso está bien, pero la mayor alegría que ustedes deben tener es que ustedes son salvos. ¿Por qué? Porque el hacer muchas cosas en el ministerio no nos hace salvos. No nos hace salvos. Debemos alegrarnos más de lo que Dios hizo por nosotros que lo que nosotros podemos hacer por Él. La gratitud de la salvación es lo que nos debe mover. Me he topado varias veces y es doloroso, creo que a usted le ha pasado quizá, que se encuentra un ministro en la calle, en la puerta de la iglesia o en las bancas, lo llega a saludar usted, a alguien que predica muy bien, que canta muy bonito, que ministra, pero abajo del púlpito no es lo mismo que aquí arriba. Aquí arriba se mira muy cristiano, pero allá abajo es una persona amargada, que no quiere saludar, que saluda solo a los que están mejor vestidos, solo a los que se miran acá. Pero cuando yo llego ahí con Dios le bendiga, mucho gusto. Y se dan la vuelta y siguen buscando quién les puede dar más posición social. Debemos alegrarnos de ser salvos, no que tenemos un gran ministerio o que hacemos una gran cosa en la iglesia, porque dice aquí que en aquel día Dios les va a decir, apártense de mí. Las obras, los esfuerzos deben verse como la evidencia de haber sido transformados y no como el medio para salvarse. Efesios, como ya les dije, dice que somos salvos por gracia y no por obras. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Ya no voy a trabajar en la iglesia? ¿Ya no voy a ministrar? De ninguna manera. Todo lo que yo hago con amor a la iglesia es porque ya soy salvo. Es porque ya Dios me regeneró, me limpió, me lavó y ahora me está llenando de amor y de gozo para trabajar.
Por eso aquella persona que no trabaja en la iglesia, aquella persona que no da sus manos, que no da su tiempo, que no da sus recursos, ahí hay algo. Probablemente no ha sido salvo, porque dice el Señor Jesús que del interior salta el agua, ríos de agua viva. No se puede esconder, eso se manifiesta y es obvio. Así que hay que trabajar porque somos salvos. No vamos a ser salvos porque trabajamos. Es bien distinto. Segundo punto, la santidad humana. La santidad humana. Hay un texto en Romanos que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si vamos al versículo 1 del capítulo 7, Dios está estableciendo eso a través del sermón del monte. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así como aquel es digno de juicio, yo también. Porque así como aquel tiene paja en su ojo, yo tengo una viga. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Así que el esfuerzo humano por encontrar una santidad es en vano. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mateo 7:23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué dice? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Un pecador. Es un pecador, pero esos pecadores no arrepentidos. Esos pecadores que se deleitan en su pecado. ¿Se deleita usted en su pecado, hermano? Un ratito. Para el que es salvo, al ratito de que hizo algo malo, ahí está, Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo lo está constriñendo, lo está compungiendo, lo está empujando, aunque sea ahí, se ahorilla, cuando va manejando se ahorilla y dice, Señor, perdóname por esta maldad que hice. Perdóname por la seña que le hice a este que no me dio la vía. Perdóname por el odio, por el rencor. No podemos vivir con eso. ¿Siente usted esa presión en su corazón cuando hace algo malo? Estos hacedores de maldad están continuamente haciéndolo y les gusta y repiten y vamos otra vez. Pero ellos están ante el trono de la gracia diciendo, ante el trono de Dios, diciendo, yo hice. Aquí según Jesús, lo que ellos hicieron, ¿qué es? Maldad. Jesús rechazará a los que no están regenerados. Jesús va a rechazar a los que no son regenerados y Él los conoce. Yo conozco mis ovejas. Ellas escuchan mi voz. ¿Cuál es la diferencia entre un pecador cristiano, un pecador regenerado y un pecador mundano? Que Dios nos mira a través de la santidad de Jesús. Y Él tiene su Espíritu Santo en nosotros, regenerándonos poco a poco también. Una santidad práctica progresiva. Si su santidad no es mejor que hace 2 años, es porque algo está pasando. Algo pasó, algo no ha pasado en la vida de la persona. Yo tengo que ser un mejor cristiano ahora que antes, porque dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria y nos va dando de su santidad. Tenemos que ir de aumento en aumento. Apartados de mí, hacedores de maldad. He escuchado en labios de muchas personas que dicen que lo que Jesús quiere es que nos portemos bien. Es todo. Pórtate bien. No maltrates al perro, lava los platos, di con permiso, muchas gracias, buenos días, disculpe, por favor. Todo eso es lo que Dios quiere, ¿ya? Que le des al que está pidiendo ahí en la luz, en el semáforo, que le des un billetito, que le ayudes a aquel, que le ayudes allá, que des un buen consejo, que te portes bien. Eso es lo que Jesús quiere. ¿Es todo? ¿Es todo lo que Jesús quiere? Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, ¿qué quiere decir? Morir. Morir al mundo y vivir para Cristo. Por eso cuando una persona se bautiza,
Yo creo que debería invitar a sus compañeros de trabajo, no solo a los de la iglesia. Debería invitar a sus compañeros de estudio para decirles, yo ya no soy el mismo de antes. Y esto lo estoy demostrando aquí, y métanme al agua y sáquenme. Eso es símbolo de lo que Dios ya hizo en mi corazón. Jesús necesita una santidad dada por Él, una regeneración legítima y una entrega total. Pero usted no lo va a poder hacer si el Espíritu no está con usted. Y todos esos esfuerzos van a terminar en aquel momento en el que Él le va a decir, ¿y quién es usted? ¿Cómo se llama? Yo no lo conozco. Allá lo conocen, allá lo están esperando con los brazos abiertos. Un poco de calorcito, pero vamos saliendo. Así. Ahorita nos reímos un poco, pero en esos días va a ser el lloro y el crujir de dientes para aquellas personas rechazadas. 1 Juan 5:18 nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta palabra aquí es clave, no practica. La palabra que se usa ahí para expresar la práctica es como cuando usted va al gimnasio y está practicando y lo está haciendo repeticiones. Repítelo 20 veces y haz repeticiones de 5. 5, 10, 15, 20. Ahora vas a hacer otra cosa y vas a hacer otra cosa, pero esas repeticiones, esa práctica es a la que se refiere aquí Juan. El que tiene esa mala costumbre y nunca se la ha quitado y le gusta, entonces, ¿qué dice? No ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. Así que la santidad humana no salva. Los esfuerzos humanos por ser puros y limpios, esa moralidad que predica Joel Osteen, pórtate bien, esa manipulación psicológica que él usa, no alcanza, no es suficiente para ser aprobado delante de Dios. Punto número 3, creencias humanas. Las creencias humanas. Y ya que mencioné a este predicador, si usted lo oye, usted va a decir, no está diciendo nada malo. Pero realmente tampoco está diciendo cuestiones de la Biblia. Es como hablar con un psicólogo, es como hablar con un motivador. Tal vez Og Mandino es igual que él, pero conceptos espirituales, lo que Jesús, lo que Dios necesita ver en nosotros, eso no nos lo va a dar, las creencias. Eso es solo para mencionar algo. Hay personas que han fundado su fe en muchas otras cosas que no son lo que Dios quiere. El 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Usted que oye la palabra de Dios, usted que escucha los conceptos cristianos, usted que escucha lo que Jesucristo dice en su palabra, usted que ha escuchado el Evangelio y aceptó y lo tomó en serio y experimentó la transformación, el día del juicio, la lluvia, la tormenta, el río desbordado, ese es el juicio de Dios sobre la persona. En aquel día, su casa no se va a caer ante el vendaval del castigo de Dios. Usted no va a experimentar pérdida. ¿Por qué? Porque la salvación en Dios ha sido efectiva en su vida y por eso usted no va a ser víctima del juicio de Dios. A eso se refiere el 24 y el 25. La fe que usted tiene, su vida religiosa, su vida devocional, si está fundada sobre la roca, que es la palabra de Dios, lo que Dios exige, usted va a permanecer de pie. Dios no lo va a castigar a usted. A eso se refiere el 24 y el 25. Quien obedece a Dios está seguro de que no sufrirá el juicio venidero. Pero el 26 nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos,
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La fe de esta gente estaba cimentada, estaba basada sobre algo falso, sobre algo que no le iba a soportar a la hora de enfrentarse a Dios en aquel día. La filosofía. He escuchado a cristianos que se respaldan en la filosofía como norma de fe. Filosofía humana. Sócrates, Platón, ¿quién más? Pensadores grandes. Eso no te va a ayudar en aquel día. La psicología. No. Porque el psicólogo no se basa en la Biblia para atender los problemas del espíritu. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Dios. Dios te conoce y tu corazón es transparente ante Él. Por eso que en el libro de Apocalipsis, cuando empieza el capítulo 1, dice Juan que yo lo vi y sus ojos eran como de fuego. ¿Qué quiere decir cuando alguien tiene ojos de fuego? Que su mirada quema y traspasa y chamusca. No hay nada escondido dentro de mí para Él. Él nos puede ver y nos puede analizar hasta el último de nuestros pensamientos, incluso los que no han llegado a nuestra mente. El salmista David así lo dice. ¿Quién puede curar las enfermedades del espíritu? Solo Dios, solo el Espíritu Santo. ¿Cuál es la enfermedad del espíritu? El pecado. El pecado. ¿Está usted deprimido? ¿Se ha sentido deprimido alguna vez? Yo le voy a decir algo que aprendí hace poco. Estar deprimido no le gusta a Dios. Cuando usted se deprime es que usted no acepta lo que Dios está haciendo en su vida. Lo que le pasó, usted lo rechaza. Usted no quiere aquello que le está sucediendo y usted se rebela contra eso y comienza su estado de ánimo a bajar. Es rebelión contra la voluntad soberana de Dios. Cuando usted se sienta deprimido, diga: Señor, perdóname porque estoy desconfiando. Estoy desconfiando de ti. Porque no me gusta lo que tú estás haciendo en mi vida. Aunque yo cante, ¿verdad? Que todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios. Aunque yo lo cante, aunque yo lo lea, no lo estoy viviendo en mí. Por eso cuando usted tenga problemas, usted dígale: Señor, gracias por lo que estás mandando a mi vida, porque es para que yo crezca, porque es para que yo aprenda a caminar en tu voluntad y a confiar en ti. Hablando acerca de esto, de las ideas humanas en las que muchos se quieren cimentar para su salvación. 1 Corintios 2:1 nos da un ejemplo buenísimo. Pablo le escribe a los corintios y les dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, Jesucristo, y a este crucificado. Miren, Pablo venía con todas las de perder a Corinto, con todas las de perder. Yo recibí algunos cursos para ventas, porque lo que yo necesitaba vender para ganar ahí, estaba difícil venderlo, había que vender tumbas. Y para que a usted le vendan una tumba es que lo tienen que convencer de que ya se va a morir. Y nadie quiere oír eso. Y entonces nos decían los entrenadores: esto no se dice. Si usted dice eso, le va a crear desconfianza al cliente. Esto tampoco lo mencione. ¿Por qué? Porque eso le va a dar miedo de comprar. Y esto tampoco lo diga, porque entonces lo va a dejar pensando y usted lo que quiere es que no piense, sino que compre. Y esto, y esto, y esto. Pero esa es sabiduría humana. ¿Cómo convencer a la gente con sabiduría humana? Envuélvalo y dígale: mire, este terreno lo puede vender después, hasta más caro, esto gana precio. Usted no se está muriendo todavía, pero si algún familiar, y había que decirle de todo, cosas ciertas, pero escondiéndole otras cosas, ¿no? Pablo no llegó a los corintios mencionándoles la prosperidad. Pablo no llegó con los corintios envolviéndolos psicológicamente y usando artimañas. Pablo llegó predicando que el Mesías había sido avergonzado y había sido crucificado. Sí. El Rey del universo ahí casi desnudo en una cruz,
martirizado, escupido por los judíos y por los romanos, burlado. Eso fue lo que Pablo predicó. ¿Qué vendedor va a llegar a predicar algo así? ¿Qué vendedor va a vender algo? Yo. Eso es lo que Pablo hizo. Se puso en desventaja. ¿Para qué? Para dejar que el Espíritu Santo hiciera el trabajo. Usted no se preocupe si usted no es una persona muy eminente cuando va a evangelizar a alguien. Usted no necesita saber de geología ni de arqueología. Usted no necesita saber de mucha historia. Usted necesita saber el Evangelio y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Ese es el error de muchos cristianos ahora, que le creen al predicador porque habló muy retóricamente, muy bonito. A este sí le creo. Pero le están creyendo a la sabiduría humana de él. No fueron tocados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toca cuando el Evangelio puro y santo es presentado. Y les invito a que se informen más de la conferencia que va a haber aquí en este año, que el hermano Ramón la está organizando en defensa del Evangelio. Cómo evangelizar efectivamente. Cómo hacer que una persona se dé cuenta que es un pecador, que por su culpa el Mesías se sacrificó para lavar sus pecados y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. En resumen, ese es el Evangelio. Arrepiéntete porque vas directo al abismo. Pero si tú te vales del sacrificio de Cristo confiando en que eso es suficiente para pagar tu deuda, entonces tú puedes ser salvo y tu vida va a cambiar. Pero tienes que cambiar en santidad. Predicar eso es predicar a Cristo. Lo demás lo hace el Espíritu Santo. Y estos que estaban delante de Jesús reclamando su salvación, ellos no habían sido regenerados por el Espíritu Santo porque ellos eran hacedores de maldad. No estaban interesados en vivir una vida como Dios pedía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba trabajando en ellos. Así que la filosofía humana, las creencias humanas no salvan. Eso no salva. El 28 dice, esto es importante, a veces creemos que son párrafos que están desconectando las ideas del mensaje, pero no es así. Dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que ya dijimos? Porque aquí menciona a los escribas, eran los lobos. Los escribas eran los cerdos, eran los perros de los que Jesús habla al principio de este capítulo. ¿Y qué hacían estos señores cuando predicaban? Ellos enseñaban, ellos eran pulcros en su forma de escribir, de transcribir la ley, pero en sus vidas ellos tenían una corrupción horrible. Ellos mismos fueron los que llevaron con mentira y con manipulación a Jesús ante Pilato, ante Herodes, y lo acusaron falsamente y lo llevaron a la cruz. Estos eran los cerdos y eran los perros que devoraban a los que se les entregan perlas, según los versículos primeros de este capítulo. Ellos cuando enseñaban, ellos decían, el maestro rabino tal dijo tal cosa, el otro maestro dijo tal cosa, y solo se apoyaban en lo que los hombres habían dicho. Por eso Jesús les dice, ustedes han invalidado la ley de Dios por enseñanzas de hombres, por las interpretaciones de otro. Entonces los escribas no tenían una propia autoridad para decir, yo creo en esto, yo te enseño esto porque así lo dice la Biblia, porque así lo dice la Torah o los escritos. Ellos se basaban en las opiniones de los demás, pero Jesús decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy. Y la gente decía, este no dice lo que otros dijeron, este dice lo que sale de sí mismo. Pues si era Dios hablando su propia palabra. ¿Dice usted amén a esto? Así que toda persona que pone sus esperanzas en estos tres factores, de seguro Dios no lo va a conocer.
Para los que escuchan este mensaje, todos nosotros que estamos acá, ¿a qué grupo pertenecemos? No lo digo colectivamente como iglesia, sino individualmente. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los que aceptan el Evangelio como es o a los que creen en un Evangelio diferente? El Señor Jesús quiere que analicemos nuestras vidas a la luz de este pasaje. Quiere advertirnos de lo que sucederá al final de los tiempos y quiere que quien lee y entiende tome la mejor decisión. Depender de falsas esperanzas para salvarse es lo que menos se debe hacer. Hoy tenemos la oportunidad de corregir el rumbo y cambiar por ese camino que lleva a la vida eterna. Entrar por la puerta estrecha, ser oveja y no lobo, ser quien aprecia la voluntad de Dios y no quien pisotea la verdad de Cristo. Aún dentro de la iglesia, asistiendo regularmente, siendo miembro, trabajando y sirviendo, aprendiendo y compartiendo, puede ser que en aquel día Jesús te diga que nunca te conoció. Cierra tus ojos. Habla con Jesús. Pídele perdón si es que has estado confiando en otra cosa que no es Él mismo. Pídele que te salve, porque puede ser que seamos cristianos solamente de palabra. Ser cristiano no es solamente creer que lo somos, sino depender de una salvación que viene de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta meditación de esta mañana. Una verdad dura, pero una verdad que debemos asimilarla y de la que tenemos que estar nosotros apercibidos para que no lleguemos a aquel día, Señor, sin nada que darte. Debemos llevar, Señor, una fe pura y santa delante de ti, para que tú nos digas: ven, siervo fiel, pasa y gózate con tu Señor. Te rogamos perdón, Señor, si en alguna ocasión nuestros conceptos cristianos, nuestros conceptos bíblicos se mezclan con otras ideas que a ti no te agradan. Purifica nuestros corazones de todas esas cosas y ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra. Que lo hagamos frecuentemente, como se lo dijiste a tu siervo Josué, que nunca se aparte esta palabra, este libro, sino que de día y de noche meditemos en él, para que no seamos engañados, para que no torzamos nuestro camino y para que hayamos entendido cómo debe ser tu voluntad. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, bendice a los dirigentes y a cada uno de los miembros, a los que vinieron como a los que no vinieron. Tú estás en este lugar, Señor, porque eres omnipresente y tu Espíritu Santo está en el corazón de cada uno de mis hermanos que te han recibido. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús.